chicos, buenos días. Vamos a iniciar las actividades del día de hoy y que tienen que ver básicamente con un entorno bien importante para el sostenimiento de la vida en nuestro planeta. El vínculo, la relación que tienen muchas especies de diferentes reinos. Y centraremos nuestra atención específicamente en el reino animal y los vínculos con el reino vegetal. Las plantas, por su cuenta, pues bueno, son organismos autótrofos o heterótrofos. ¿Cómo les podríamos considerar las plantas? Como plantas autótrofas, ¿verdad? Son autótrofas porque son capaces de sintetizar su propio alimento, que son básicamente las azúcares, a partir de un proceso o un fenómeno denominado fotosíntesis. La fotosíntesis, que dependiendo de la zona geográfica y las condiciones climáticas en las que se encuentre una especie vegetal, pues será el tipo de fotosíntesis que sea capaz de realizar esa especie animal o esa especie vegetal. ¿Sí? Entonces, hoy hablaremos específicamente de un tema que les decía es contundente para el desarrollo de la vida vegetal, pero también de la vida animal, y que tiene que ver con la producción incluso de alimentos a nivel mundial. Dependemos total y absolutamente de este proceso y de este fenómeno para que muchas de las plantas que realizan procesos de cruzamiento, procesos de reproducción sexual, puedan tener las condiciones idóneas para poderse reproducir. Estoy hablando específicamente de la polinización. La polinización es un entorno muy importante. ¿Qué es la polinización? La polinización es un proceso biológico a través del cual las especies son capaces de intercambiar su material genético, ¿verdad? Los gametos masculinos y los gametos femeninos. Los gametos masculinos que se encuentran en ciertas estructuras y los gametos femeninos que se producen y se maduran en estructuras diferentes. Si nosotros hablamos de los tipos de plantas que existen en nuestro planeta, podríamos hablar básicamente de dos entornos. Uno de ellos es el entorno de las plantas gimnospermas y el otro de las plantas angiospermas. Las plantas gimnospermas, si ustedes recuerdan en las clases que se han llevado a efecto en el área de biología, son aquellas que sí poseen semillas. Se reproducen sexualmente, pero sus semillas son desnudas. Al tener semillas desnudas, entonces es poco factible que tengan flor y que tengan una fructificación, ¿verdad? Generalmente las semillas se encuentran envueltas en un fruto, como la naranja, por ejemplo, ¿sí? Y por otro lado, hablemos de las angiospermas, que es donde creo que nosotros vamos a centrar nuestra atención cuando hablemos específicamente del proceso biológico de intercambio de material genético con finalidad de reproducción de las plantas, y son las plantas angiospermas. ¿Han oído hablar de las plantas angiospermas? Desde primaria creo que hemos podido evidenciar temas de esta naturaleza. Las plantas angiospermas son aquellas que poseen flor y que la gran mayoría de las ocasiones o muchas ocasiones poseen un fruto, una infrutescencia. En el caso del higo, en el caso de la fresa, estaríamos hablando de una infrutescencia porque es un cúmulo de frutillos, cada uno con sus semillas en particular, y una fruta, la que de manera individual, como la naranja, como la sandía, como el melón, pues posee dentro de esa estructura las partes reproductivas, ¿verdad? En este caso estamos hablando del embrión que posee los gametos masculinos y femeninos. Cuando hablamos de estructuras reproductivas, decimos que esas plantas tienen el potencial de producir estas estructuras que se llaman gametos masculinos y gametos femeninos. Cada uno de ellos por separado posee solamente la mitad de la información genética que consolida a un individuo como tal, llámese vegetal, animal o de otra naturaleza. Solamente se tiene la mitad de la información genética. En los humanos, por ejemplo, los espermatozoides poseen solamente la mitad de la información genética. El óvulo, por su cuenta, posee el resto, ¿verdad? El 50% de la información genética que en un futuro consolidarán a un individuo con la información genética completa, dependiendo de la cantidad de cromosomas que le sea dotado a esa especie, ¿sí?
Cada especie tiene un número determinado de cromosomas que le identifica como especie. Esa es la diferencia entre una especie y otra, el número de cromosomas que identifica a su código genético completito. ¿Sí? Bueno, en este caso entonces, estas plantas estas estructuras sexuales se conocen también como estructuras haploides, con H, haploide. ¿Qué es una estructura haploide? Es aquella estructura que solamente posee la mitad de la información genética. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Se está ratificando esto que estamos viendo en este momento con lo que se vio en clase. De tal suerte entonces que cuando se fusionan por acción de la fecundación o por acción del intercambio de material cromosómico, material genético, con fines reproductivos en una especie vegetal, como es el caso de las angiospermas, cuando hay intercambio de material genético, se consolida un individuo entero. Esa estructura deja de ser haploide y se convierte ahora en una estructura de naturaleza diploide. ¿Qué se entiende con diploide? El prefijo di, que dice dos. Ahora el individuo completito ya tiene el total de los pares cromosómicos que integran el ADN para identificar su código genético como especie animal o vegetal. ¿Hay nuevas especies? Sí, cuando hay entrecruzamiento con especies primigenias, se da la posibilidad de obtener mezclas genéticas que identifican a nuevas especies. ¿Sí? En este caso, entonces, cuando la planta ya posee la mayoría de la información genética necesaria para identificar a esta rosa como rosa, a cualquier planta como planta, entonces estamos hablando de un organismo diploide. Nosotros mismos ya somos diploides porque estamos establecidos de la consolidación de las dos partes de las estructuras sexuales. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Esto es una introducción para entrar al tema de polinización y sepamos cómo se lleva a efecto toda esta parte de la polinización. De tal suerte, mis estudiantes, que cuando se ha fusionado esa información genética derivada de los haploides para integrar un organismo diploide, entonces se identifica como una especie. Pero hay extravagancias en la naturaleza, sí hay ciertas extravagancias. Fíjense que en las plantas específicamente se da un fenómeno conocido con el nombre de poliploidía. Poliploide, ya no es ni haploide ni es diploide, es poliploide. ¿Qué es un organismo poliploide? Un organismo poliploide es aquel que tiene algunos pares de cromosomas más, que produce generalmente en las plantas este fenómeno de la poliploidía, gigantismo. Si algún día han visto en las noticias o han visto referenciado en algún texto, en algún artículo, que hay cebollas gigantes, calabazas gigantes, magueyes gigantes, seguramente es un fenómeno considerado como poliploidía. Obvio, en muchas ocasiones la poliploidía, que es el gigantismo de algunas plantas, tiene como precedente la mano del hombre y experimentos de laboratorio, radiación, sobre todo si es a nivel experimental, hablamos de una fuente de cobalto 60. El elemento químico cobalto que de alguna manera nos está haciendo que se genere ese fenómeno de la poliploidía, ese fenómeno que es el gigantismo de las especies. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, entonces continuamos con este fenómeno, con este procedimiento, para decir que necesitan las plantas angiospermas necesariamente el intercambio de material genético para poderse reproducir y tener nuevas especies, nuevas plantas. De aquí les diré, las formas de reproducción no siempre son de manera sexual. También hay reproducción en plantas de forma asexual, sexual y asexual. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir un ejemplo de una forma de reproducción sexual en las plantas? Una forma de reproducción sexual en las plantas. ¿Y qué implicaría? ¿Alguien que quiera participar? ¿No?
Una forma de reproducción sexual en las plantas pudiera ser la papa. ¿Cómo hacen? Porque es más rápido y es más fácil económicamente. Para la producción de alimento es más fácil reproducirlo de manera asexual que de manera sexual. Otro ejemplo es el plátano. Es más fácil, más práctico reproducirlo de manera asexual que de manera sexual. Otro ejemplo es el nopal. La reproducción sexual en el plátano es más fácil y más práctica que si se sucediera, de manera natural, de manera sexual. ¿Cómo está dado este procedimiento, este fenómeno de la reproducción asexual en las plantas? ¿Qué pasa con la papa, por ejemplo? ¿Qué hacen los paperos para cultivar papas? La papa sabrita alquila suelos, terrenos donde cultiva cierta papa con algunas características idóneas para fabricar sus productos finales. Entonces, lo que hacen es partir la papa en pedacitos. Y esa papa en pedacitos, como ya tiene el total de la información genética, digamos que es un organismo diploide, ¿verdad? La papa es un organismo diploide, ya es una estructura diploide, ya tiene el total de la información genética. Entonces, al reproducirlo, esa papa genera diferenciación celular, el fruto de la papa es capaz de llegar a generar raíces, tallos, hojas, flores y obviamente los frutos, ¿verdad? Que son los tubérculos debajo. Desarrollar toda una papa completa a partir de, acérquense para acá chicos, pónganse de este lado, todos estamos interesados en este tema. Entonces, la forma de reproducción sexual, la forma de reproducción asexual es muy práctica en ese sentido. En el caso del plátano, ¿cómo se reproduce el plátano? ¿Por semilla? ¿Han visto las semillas del plátano? Sí. ¿Sí han visto la semilla del plátano? Sí. ¿Sí? ¿Dónde está la semilla del plátano, hija? Está en medio. Casi en medio, pero el plátano se divide en 4. Entonces, cuando el plátano está dividido en 4, en una de cada extremidades que tiene, se genera, creo que tiene 4 semillas por cada ladito. Bueno, les quiero decir que la semilla del plátano es una semilla modificada. Al plátano se le considera como una planta, como un fruto partenocárpico. Hay tunas que se han generado en la actualidad por modificaciones genéticas que son tunas partenocárpicas o las uvas partenocárpicas, la llamada uva sin semilla. Al plátano no le han podido observar precisamente la semilla porque es una semilla o es una planta partenocárpica. Nos comemos la semilla, es suavecita la semilla. Efectivamente se encuentra al centro del plátano, pero si no sería como otro fruto, como el mango, por ejemplo, el plátano, estaría la semilla dentro, pero la semilla es partenocárpica, nos comemos a la semilla. Esta es una forma de reproducción asexual, o los clasdodios, las pencas de nopal, reciben técnicamente el nombre de clasdodio. El clasdodio tiene tejido meristemático. El tejido meristemático es el tejido que tiene la capacidad de la reproducción celular. Y en ese fenómeno de reproducción celular, la diferenciación celular, y en ese proceso de diferenciación celular, si ustedes sembraron un segmento de fruto de nopal, ese fruto de nopal es capaz de generar raíz, tallos, hojas, flores y frutos. Es un fenómeno de clonación natural en algunas plantas, por eso existe la reproducción asexual. Pero focalizaremos nuestra atención en este momento a la polinización. Para que haya polinización necesitamos una planta angiosperma, a diferencia de las gimnospermas, que son plantas con características diferentes. Tienen el fruto desnudo, por lo tanto el área de la flor pues no existe como tal, no es tan necesaria, pero sí en las plantas angiospermas, que deberán tener esta estructura. Al respecto, chicos, dentro de las plantas angiospermas, nosotros podríamos identificar 3 formas de reproducción característicos en las plantas angiospermas. Y hablaremos entonces de la ubicación de las estructuras reproductivas de dichas plantas, en lo cual nos focalizaremos en 3 tipos. Existen plantas monoicas, plantas dioicas y plantas hermafroditas. Las plantas monoicas son aquellas plantas que en un solo pie, en un solo tallo, en una sola estructura, tienen las 2 estructuras reproductivas. Pueden ser, pero en segmentos separados.
Un ejemplo que vamos a visitar enseguida en el huerto de la escuela, en nuestro huerto, es el maíz. El maíz es considerado como una planta gimnosperma de reproducción sexual, necesita de polinización forzosamente, pero es una planta considerada como monoica. ¿Por qué es una planta monoica? Porque en el mismo tallo, en el mismo pie, tiene las dos estructuras reproductivas, la masculina y la femenina. En la parte de arriba hay una espiga que tiene estambres, y de esos estambres se emanan los gametos masculinos, ¿verdad? Que son los granos de polen. Y en la parte de abajo, en el área propiamente dicha desde la perspectiva tradicional, el elote que cada grano de elote tendrá que ser en un futuro algo conocido con el nombre de, bueno, es un óvulo. Cada grano de elote es un óvulo propiamente dicho, lo que va a ser consolidado como el grano, y que contendrá además al embrión de la planta. Para que ese óvulo pueda generar un embrión fecundo, un embrión susceptible de ser fertilizado, entonces necesitaría algunas condiciones muy específicas. Por lo tanto, estas plantas monoicas, chicos, deben tener las condiciones o estructuras anatómicas necesarias para poder contener en el mismo tallo, en el mismo pie, a las dos estructuras sexuales. ¿Cómo es el proceso de fecundación y el proceso de polinización o intercambio del material genético masculino y femenino? Existen tres formas en las plantas, tanto monoicas como dioicas, e incluso las hermafroditas. En este caso, si una planta realiza intercambio de material genético, es una planta alógama, por el hecho mismo de hacer intercambio de material genético. Si no hiciese material genético y el mismo polen de la misma planta fuese a dar hacia la estructura femenina de la misma planta, entonces se llamaría, en lugar de ser una planta alógama, sería una planta autógama. Auto por sí misma, ¿verdad? Autofecundación, autógama, o alógama, intercambio de material genético. Entonces estamos hablando de las plantas monoicas, estrictamente aquellas que serán de naturaleza alógama. De naturaleza alógama, que es aquellas plantas que van a realizar alguna forma de intercambio genético o de intercambio de material de una estructura hacia otra estructura. Entonces, chicos, el intercambio del material genético de las plantas alógamas se da por efecto de la polinización, de la polinización cruzada. Entonces, esta polinización cruzada como planta alógama define que el polen que se genera en un lado, en la estructura masculina, tiene que ir al estigma de la parte femenina, de la parte masculina hacia la parte femenina, hacia los tubos poliníferos, que son propiamente los pelitos de elote, ¿verdad? Son tubos huecos por donde atravesará el polen e irá a dar hacia el óvulo para realizar el proceso de fecundación y generar una estructura dioica a partir de una estructura, diploide a partir de una estructura haploide, ¿verdad? Una diploide a partir de una haploide. Ya en otras condiciones hablaríamos de una estructura poliploide, ¿sí? Pero en este caso no es el momento. Hablamos entonces de las plantas monoicas. Tienen las dos estructuras sexuales en la misma planta, pero ubicadas en diferentes posiciones, por separadito. ¿Qué pasa con las plantas dioicas? El maíz es el maíz es dioico, ¿verdad? Es dioico, las dos estructuras sexuales, pero en el mismo pie. ¿Qué hay con las plantas de naturaleza monoica, que son otro tipo de plantas? Ya hablamos de las dioicas, ahora hablemos de las plantas monoicas. Las plantas monoicas también suelen ser alógamas, intercambian material genético de polinización cruzada.
Estas plantas de polinización cruzada, pero además monoicas, ¿qué implica? Que solamente tienen una estructura sexual en un pie por planta. ¿A qué nos remitiría a pensar de manera cotidiana en este sentido? Que hay plantas macho y hay plantas hembra. ¿Sí nos estamos dando a entender? El pirul es un caso de esos. El pirul, hay pirules con frutillos. Esos pirules con frutillos son plantas hembra. Y hay pirules que solamente dan flores. La flor que sería el material genético masculino, y serían los pirules macho. Pirules macho y pirules hembra. Porque son plantas monoicas. La mayor parte de frutales están bajo esta connotación de ser plantas monoicas. Hay muchas plantas monoicas en el ejemplo de la fruticultura. Por eso los señores fruticultores necesitan determinada cantidad de árboles macho para poder polinizar a determinada cantidad de árboles hembra. La polinización es crucial en este sentido. La polinización como proceso biológico. Ahorita vamos a abordar ya de manera directa a la polinización. Y entonces hablemos de la tercera característica o del tercer tipo de plantas, las plantas hermafroditas. Generalmente las plantas hermafroditas son de naturaleza autógama. Se fecundan a sí mismas, no intercambian material genético. Un ejemplo claro de esto pudiera ser la avena y la cebada. Están tan encerradas las estructuras en la parte anatómica, tan encerradas las estructuras masculinas y femeninas, que es muy difícil que hagan intercambio de material genético. ¿Sí? Es muy difícil. Entonces, ahí se produce el grano de polen dentro de las estructuras genéticas masculinas, y va a dar ahí mismo a las estructuras genéticas femeninas de la misma planta. Son plantas autógamas, se autofecundan, de tal manera que el intercambio de material genético es raro. De aquí surgen los estudios del señor Gregorio Mendel con el chícharo. El chícharo es una planta de naturaleza autógama. No es alógama, es autógama la planta, porque se autofecunda. Es muy difícil la polinización cruzada. El maíz también podría ser de naturaleza autógama, muchachos, si el mismo grano de polen de la misma planta cae hacia la parte femenina, pero curiosamente cerca del 98% de la polinización en el maíz no es autopolinización, sino que es polinización cruzada, de tal manera que si hay un maíz de ciertas características en una parcela adjunta, se intercambian los materiales genéticos y sale un maíz pintito, ¿verdad?, como producto final, derivado de este proceso de la polinización. Al ser un proceso biológico, la polinización, pero que también depende de los procesos físico-químicos, me estoy refiriendo a las condiciones climáticas, a la altitud, a la altura, a la precipitación pluvial y sobre todo a los vientos. Podríamos definir entonces tres tipos de polinización que se llevan a efecto en la naturaleza entre las plantas que se polinizan, que son las plantas angiospermas, ¿verdad? Las gimnospermas sí son de reproducción sexual, pero no tienen flor y fruto. Y las angiospermas son las que sí tienen flor y fruto. ¿Sí queda entendido esto? Bueno, entonces, estamos hablando de estas plantas y su naturaleza reproductiva. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna aportación? ¿Alguna aportación? ¿No hay aportaciones? Hijo, ¿alguna aportación? ¿No? Bueno, entonces vean cómo se está poniendo interesante esta charla. De tal suerte que las plantas de naturaleza autógama son generalmente plantas que se autofecundan y son las llamadas plantas hermafroditas. En cuanto a la polinización, podemos describir de manera natural que existen básicamente tres formas en las que las plantas hacen el proceso de intercambio del material genético, de los gametos masculinos y hacia los gametos femeninos, con la finalidad de la fecundación y entonces generar o desarrollar un organismo diploide a partir de las células haploides con la mitad de la información genética. Entonces hablemos de la polinización anemófila. ¿Cuál es la polinización anemófila? El término anemófilo hace referencia al viento.
Es bien importante, por ejemplo, en fruticultura, hablar de estas cuestiones de la dirección del viento, cuando los campesinos, los productores de alimentos, nuestros productores de alimentos, sin ellos nosotros no podríamos llevar una vida cómoda, sin estos productores frutícolas o cualquier productor agrícola. Ellos deben tener muy en cuenta cuáles son los vientos dominantes. Generalmente los vientos dominantes son los vientos alisios, ¿verdad? Los vientos alisios que corren de norte a sur, pero también hay los vientos contraalisios que llegan a correr de sur a norte o de otras direcciones, pero los dominantes suelen ser los vientos alisios. Esos vientos que deben ser considerados por los campesinos precisamente para que ellos sepan cómo entonces se coadyuva al traslado del material genético de un lado hacia otro, sobre todo con las plantas de naturaleza monoica, ¿verdad? Donde hay plantas hembra y donde hay plantas macho. Entonces, lo que vamos a hacer es, dependiendo de la dirección del viento, pongo una cortina de machos, de plantas con los gametos masculinos, en el lado donde inician los vientos, para que, como una cortina, un manto, empiece a cubrir por arrastre del viento los granos de polen hacia las plantas de naturaleza femenina o con los gametos femeninos, y son los que al final de cuentas van a generar una flor, y de esa flor, por diferenciación floral, porque estamos hablando también de que hay varios tipos de células vegetales dentro de ellas. Podemos destacar a las células meristemáticas, que son las capaces de desarrollar la mitosis y la meiosis, interfase, profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, como proceso asexual o proceso sexual. Entonces, esas plantas con capacidad reproductiva a nivel celular deben ser cubiertas por los gametos masculinos, y de esta manera las células haploides que tenían las plantas femeninas, las plantas monoicas con gametos femeninos, son complementadas con las plantas macho que tienen los gametos masculinos. Esa es una primera forma de polinización, la utilización del recurso viento para iniciar los procesos de polinización. En la naturaleza también sucede de esa misma manera. Estamos hablando en términos agrícolas, pero en la naturaleza de las plantas también se lleva a efecto una polinización anemófila. De hecho, algunas personas que suelen ser alérgicas al polen, es porque el polen flota, es tan ligerito que flota en el viento, se traslada a partir del viento y entonces llega hacia la nariz y puede generar algún tipo de alergia. Pero bueno, esas son cuestiones secundarias que no tienen que ver con la polinización. Un segundo tipo de polinización es por arrastre de agua, es una polinización de naturaleza hidrófila. Hidrosagua, la polinización hidrófila. Esta polinización hidrófila se lleva a cabo utilizando lagos, lagunas, ríos, esteros, escorrentías de agua, entonces lechos marinos, etcétera, en donde el polen tenga cierto grado de resistencia a los agentes climáticos. Entonces es trasladado por un medio acuático que hace que la polinización también se pueda llevar a efecto. Y un tercer tipo de polinización es de naturaleza zoófila, la polinización por medio de animales, ¿verdad? Tenemos, no sé, la presencia del murciélago. El murciélago tiene hábitos nocturnos. Hay plantas adaptadas, sobre todo las plantas desérticas, adaptadas a las condiciones del clima, del desierto, para abrir sus flores durante la noche. Y utiliza a estas especies que son de hábitos nocturnos para que desarrollen en parte la polinización cruzada. Hay mariposas nocturnas que también suelen utilizar este proceso, ese fenómeno, para realizar polinización cruzada durante la noche, auxiliada en este caso por un insecto, que es una mariposa nocturna, o por un mamífero, que es el murciélago. Si es específicamente por insectos la polinización, entonces le llamamos una polinización de naturaleza entomófila. La entomología es la ciencia que se encarga del estudio de los insectos. Entonces, una polinización entomófila es aquella que es auxiliada por acción de los insectos. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de animal suele
participar, coadyuvar en la naturaleza, en la polinización. Podemos hablar de algunos homínidos, algunas especies de chimpancés o de otro tipo de homínidos de la especie de los monos, que al comer las frutas en los árboles también se están impregnando de polen y trasladan el polen de una planta hacia otra, cumpliendo con esta finalidad. Pero también están las aves, ¿verdad? ¿Cuál es la ciencia que se encarga del estudio de las aves? En la biología, la ciencia que se encarga del estudio de las aves es la ornitología. Entonces es una polinización ornitológica por acción de aves. Díganme el nombre de alguna especie de ave que se dedique a realizar de pleno, de lleno, polinización cruzada. Son chiquitas. ¿Cómo se llaman? Los usan como adornos en El colibrí. los colibríes. Los colibríes. La abeja es imprescindible, tiene un nicho especial la abeja. Sin abejas nosotros podemos colapsar la agricultura a nivel mundial, ¿eh? El uso de pesticidas agrícolas, el uso de insecticidas, de agroquímicos es lamentable. Estamos excediendo los límites normales, naturales en el uso de agroquímicos, lo que está haciendo que muchos insectos polinizadores también se mueran. Al morirse esos insectos polinizadores, estamos poniendo en riesgo a la naturaleza misma, el equilibrio ecológico, pero estamos poniendo en riesgo la productividad agrícola de muchos lugares donde las corrientes del viento no son lo suficientemente buenas y que se necesita entonces de la coadyuvancia de los agentes polinizadores, como en el caso de los insectos. La polinización entomófila, entonces, es una de las principales formas de polinización en el mundo. No solamente en México, sino a nivel mundial. El sostenimiento del equilibrio ecológico entre los diferentes ecosistemas de todas las regiones del mundo tiene que ver específicamente, básicamente, con las abejas, chicos. Las abejas son bien importantes. Hay otros insectos que participan fuertemente en este proceso, en este fenómeno, pero esencialmente creo que las abejas guardan una relación estrecha, directa en los procesos de polinización. Vuelvo a repetir que la polinización es un proceso biológico, pero que depende de los entornos físico-químicos para intercambiar material genético en las plantas, ¿verdad? Gametos masculinos y gametos femeninos. Estos son algunos ejemplos, los que tenemos aquí, de plantas gimnospermas que realizan polinización cruzada. Si ustedes se dan cuenta, el hecho mismo de que se encuentren bordeados o rodeados de insectos estos entornos, pues nos da un elemento importante para definir que los insectos cumplen un rol bien importante en la naturaleza. Sin estos insectos, nosotros podríamos colapsar a la agricultura, podríamos colapsar a los entornos de producción de alimentos a nivel mundial, granos y semillas. ¿Qué reflexión damos en este momento, chicos? ¿Qué reflexión damos en este momento? El uso racional, el uso cuidadoso. Debemos ser promotores del uso cuidadoso de los insecticidas y pesticidas agrícolas. Se utilizan en la actualidad para incrementar la productividad de las plantas, para ser cuidadas por algunos insectos que suelen ser plagas a nivel agrícola o a nivel forestal o a nivel natural en zonas selváticas de nuestro país, pero que no son selectivos. Considerando que hay diferentes tipos de insectos y que dependiendo del insecto y de su estructura anatómica y fisiológica, es el tipo de agente químico que le agrede o la forma de comer. Hay insectos masticadores, hay insectos chupadores, hay insectos de todo tipo. Entonces los hábitos alimenticios del insecto también define qué tipo de agroquímico, pero no son selectivos. Matan a algunos insectos que son plaga en un origen, pero que de alguna manera también están transgrediendo a aquellos insectos que fungen con un rol ecológico bien importante. Uno de los ejemplos que les planteaba hace un instante es el de las plantas monoicas. Esta es una planta alógama, es una planta dioica, porque tiene en la misma estructura de la planta
tiene los dos sexos. Por cuestiones de la fenología de este cultivo, la fenología son las etapas de crecimiento por los que transcurre una planta, desde ser plantulita, como las que observamos más adelante, que las sembramos con cierta diferencia de tiempo, y pero que todavía está en un estado tierno de la etapa fenológica. Son etapas de crecimiento. Entonces, con el paso de los días, en estas etapas fenológicas, nosotros veremos desarrollarse en esta misma planta, en la parte de arriba, la espiga, donde se producen los gametos masculinos, y en la parte intermedia puede ser 1, 2, 3 o 4, dependiendo de la especie de maíz a la que nos estemos refiriendo. Sea maíz es el nombre científico del maíz como planta monoica, planta alógama. Entonces generará la parte femenina, una serie de óvulos, los estigmas, los tubos poliníferos, que tendrán que ser fecundados por la parte masculina. Yo les decía, a pesar de que tiene la capacidad de autofecundarse el maíz, por acción de los insectos o por acción del viento, generalmente no sucede así. Lo que hizo Gregorio Mendel hace algún tiempo con acciones de la fecundación, para inducir a la fecundación, sobre todo con plantas autógamas, como el caso del chícharo, es realizar una actividad agrícola que en la actualidad se le conoce con el nombre de emasculación. ¿Qué es la emasculación? La emasculación son experimentos que se hacen en la agricultura en donde se corta de algunas plantas la parte masculina. Ya no tendría forma de poderse autofecundar. Forzosamente tiene que ser fecundación cruzada la que realizaría, o por acción de los insectos. Lo que se hace es tapar con una bolsita de papel esa parte femenina, y se le inducen cuando sea propicio, alrededor de 9 días son propicios para realizar el proceso de polinización en la planta del maíz. Se induce con una brochita, con un pincel, granos de polen seleccionados y que se llevan específicamente hacia la parte femenina de este maíz, y entonces estamos haciendo una polinización controlada bajo instancias de la experimentación, pero en la naturaleza no sucede de manera tan selectiva este proceso, de tal manera que aunque se puede autorreproducir esta planta, dioica, se puede autofecundar. Lo esencial es que si de aquí para acá es otra parcela, granos de polen de este maíz pueden ir a dar a este maíz. Por eso en una parcela de 1 hectárea, la periferia del maíz es la más combinada genéticamente. ¿Cuál suele quedar de manera más pura? Las plantas que están adentro. Aproximadamente cuántas plantas de maíz caben en 1 hectárea de maíz. Aproximadamente, si estamos hablando de una distancia entre planta y planta de 30 centímetros, con 80 centímetros o 90 entre surco y surco, estamos hablando de 65,000 plantas aproximadamente en 1 hectárea de maíz. Entonces, imagínense, hay 65,000 posibilidades de intercambiar material genético de un maíz a otro, o de una planta hacia la otra. Si son de la misma especie, entonces estamos hablando de que no hay variación genética, pero si estamos hablando de diferentes especies o subespecies de maíz, entonces estamos hablando de una variabilidad genética muy amplia. Uno de los grandes riesgos en la actualidad es el uso indiscriminado también de maíz transgénico o de plantas transgénicas que tienen genes insertados de otras especies, porque si en México hay un importante banco de germoplasma, parte lo tiene la Universidad Autónoma Chapingo, parte se encuentra también en CIMIT, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que se encuentra por ahí por Texcoco. Tienen bancos de germoplasma. ¿Qué es un banco de germoplasma? Son semillas originales, ya que México México y Mesoamérica son el centro de origen del maíz. Entonces se debe tener los antecedentes del maíz, incluso hasta el teocintle, que fue el primer maíz que se encontró en Mesoamérica.
pero que no tenía las características tan de pleno como las tenemos con el maíz en la actualidad, el teocintle. Entonces, en esos bancos de germoplasma se tienen ya guardados los genes de esto. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo latente del uso indiscriminado de especies híbridas y de especies transgénicas en nuestro país? El uso latente es que se contamina la genética tradicional y se pierde el maíz primigenio de esa zona. Lo que puede dar como característica es que se pierda el control sobre la producción o la productividad de maíz y ese maíz se vuelva más vulnerable o más susceptible a las enfermedades. No es de gratis la evolución de muchas plantas. No es de gratis porque se han adaptado a los depredadores, se han adaptado a las enfermedades, se han adaptado a las condiciones climáticas. Un maíz híbrido o una planta híbrida, una planta que fue generada en instancias de laboratorio o de una parcela de investigación, también pierde facultades o recursos de resistencia para poderse adaptar al entorno natural. Entonces se debe tener también mucho cuidado por los gobiernos de nuestro país de cuidar en parte la genética de las plantas que nosotros usamos para la producción alimentaria antes de que podamos ver en riesgo la genética primigenia, la genética original de este maíz. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Chicos, fue un placer participar con ustedes. Vuelvo a hacer la concientización sobre el recurso de los polinizadores. Hay que cuidar a los polinizadores. No hay que usar insecticidas a diestra y siniestra. Las hormigas suelen ser polinizadores naturales. Las abejas suelen ser polinizadores naturales. Las aves, muchas aves, entre los que destaca el colibrí, son polinizadores naturales. Hay muchas especies en la actualidad que deben ser cuidados y no maltratados por la mano del hombre. La mano del hombre ha puesto en jaque muchas áreas contundentes de producción vegetal y de las interacciones que han roto el equilibrio ecológico. Muchas gracias.